La semana pasada, ¿qué estuvimos viendo? ¿Lo recordáis? ¿De qué estuvimos hablando? Nacimiento de Jesús. Bien, estuvimos poniéndonos un poco en contexto, ¿verdad? Estuvimos viendo qué es lo que había en ese momento. Estuvimos hablando del Imperio Romano, que era el mundo en el cual vino el Señor Jesucristo. Estuvimos viendo también cuáles eran las religiones que había en ese momento. La religión dominante, que era la religión romana y su politeísmo, ¿verdad? Y estuvimos hablando también de la religión judía, cómo ellos habían sido los que habían recibido por parte de Dios ese mensaje y cómo habían distorsionado a lo largo de los años ese mensaje. Y estuvimos viendo también, ¿verdad?, esas sectas judías, estuvimos viendo los saduceos, los fariseos, los herodianos, estuvimos viendo muchas cosas de esas. Y luego estuvimos viendo los hechos relativos, como vemos aquí, a su venida. En primer lugar, su derecho natal como hijo de David, ¿verdad? Estuvimos viendo esa doble genealogía que vemos en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. En el libro de Mateo, ¿qué es la genealogía? ¿De dónde viene? El libro de Mateo empezaba, ¿verdad?, en José, ¿verdad?, que es su legado, su heredad o su herencia, perdón, como rey, y que va desde José hasta David y de ahí a Abraham, ¿verdad?, el padre de los judíos. Recordamos Mateo con ese foco en el pueblo judío, y luego la parte, ¿verdad?, de María, libro de Lucas, ahí va su genealogía, y que va hasta Adán, su derecho natural como rey en Israel y su derecho legal, ¿verdad?, a través de su padre legal, de su representante legal, que es José. Y luego estuvimos hablando de su nacimiento, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo hay teorías, gente que pone en cuestión ese nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Estuvimos viendo, ¿verdad?, un montón de textos, Génesis 3:15, estuvimos viendo en Gálatas 4:4, estuvimos viendo en el propio Mateo, ¿verdad?, en Isaías 7:14, donde habla de ese nacimiento también virginal del Señor Jesucristo, Lucas 1:31. Bueno, estuvimos viendo muchos textos y ahí nos quedamos. Entonces hemos visto que ha nacido un niño que tiene ese derecho natal como rey en Israel, y estuvimos hablando de su nacimiento. Ahora, ¿qué cualidades se hablaron que tendría ese niño? ¿Qué cualidades? Sería santo, bien, hijo de Dios. Vamos a ir a Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Qué cualidades divinas tendría este hijo prometido? Vamos a empezar con Chema. Así luego vamos yendo por ahí y volvemos un poco a la vuelta de lo habitual. ¿Qué cualidades tendría este hijo prometido? Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bien, sigue, perdón. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bien, porque un niño nos es nacido, vemos ahí esa profecía, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre. ¿Llamará su nombre cómo? Admirable consejero. Admirable consejero. Acaba de salir por ahí Valeria. ¿Qué es lo normal? Que Valeria nos diera consejos a su madre y a mí. ¿Qué es lo habitual en un niño? Que no sepa hablar. Bueno, eso en el caso de Valeria ya va un poco más avanzada. Lo normal en un niño es que reciba por parte de sus padres o de sus maestros, de adultos, el consejo, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos esa dicotomía entre lo que sería un niño, Cristo hecho hombre, y lo que sería ese hijo dado, ¿verdad? Lo que sería ese hijo de Dios. Y este hijo de Dios no requeriría consejo, ¿verdad? Porque es el hijo de Dios. Vamos a buscar ahí Matías, Lucas 1, 31 y 32. Y luego le voy a pedir a Irra que me busque Lucas 2, 46 y 47. Este hijo tendría una sabiduría sobrenatural para el ejercicio de sus funciones reales. Luego
Rosy me va a ir buscando Primera de Reyes 3:28. Primera de Reyes 3:22. Lucas 1:31 y 32. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a tu un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Por qué él no recibiría consejo, sino que le daría? Porque sería el Hijo del Altísimo, como hemos visto ahí en Lucas 31 y 32. Una evidencia de esto, de que él, no como niño, sino como Hijo de Dios, no requeriría ese consejo. Salió a relucir en los primeros años del Señor Jesucristo, no sé si recordáis esa historia, donde él fue al templo. ¿Y qué hizo cuando era niño? Vamos a leerlo. Lucas 2, 46 y 47. Lucas 2, 46 y 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Vemos ahí cómo sorprendió, ¿verdad?, a esos doctores de la ley con su inteligencia, con sus preguntas, con su entendimiento. Este hijo sería admirable consejero, tendría unas cualidades, una sabiduría especial para el ejercicio de sus funciones reales. Algo no a ese nivel, evidentemente, pero podemos ver en otro texto, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Y todo Israel corrió a registro que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Está aquí hablando de quién. Había sabiduría de Dios para juzgar. ¿Está hablando de quién? No, en este texto en concreto que ha leído Rosy está hablando de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, está hablando de Salomón. Por eso he dicho que no a ese nivel, evidentemente, pero vieron esas personas en Salomón que tenía sabiduría para juzgar. Esa sabiduría que tenía Salomón, pero evidentemente elevada a la enésima potencia, es la que tenía el Señor Jesucristo para ejercer su función real. Admirable consejero, ¿qué más tendría? ¿Qué característica adicional tendría este niño? Dios, ¿qué más? Dios fuerte. Hemos visto que es un niño que nació en su condición humana, pero a la vez de tener un nacimiento humano, él sería Dios fuerte encarnado. Dios fuerte encarnado. Sería como un guerrero, ¿verdad? Un guerrero poderoso. El Mesías ganaría victorias que podemos ver en los versículos anteriores a este que estamos leyendo. Vamos con Erika, por favor. Estamos en Isaías, capítulo 9. Hemos leído el 6 y 7. Léeme, por favor, del 3 al 5. Isaías 9, del 3 al 5. Isaías 3. No, 9, 3 al 5. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la cena, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pacto del fuego. Estas batallas que podemos ver aquí serían batallas que ganaría, victorias que ganaría este Dios fuerte, este guerrero poderoso. ¿Qué otro adjetivos o características o cualidades vemos aquí? ¿Cuál sería otro? Padre eterno, ¿verdad? Padre eterno. Él comenzaría su vida humana, como hemos visto en Belén. Sin embargo, este hijo dado, este hijo del Altísimo, sería desde la eternidad y hasta la eternidad. Ale, búscame por favor Miqueas 5:2. El Mesías será el padre de su pueblo para siempre. Miqueas 5:2. Porque tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y sus salidas son desde el principio, desde los días
de la eternidad. Él sería desde la eternidad y hasta la eternidad, sería Padre de su pueblo eternamente. ¿Y cuál es el otro característica o cualidad que vemos aquí? Príncipe de paz. Estuvimos viendo el otro día en Génesis 3:15 esa profecía, ¿verdad? Que dice que la serpiente heriría a esa simiente, ¿dónde? En el calcañar. ¿Qué es el calcañar? ¿Lo sabemos? El talón, correcto. El talón. Sabemos que Satanás hizo sufrir a ese niño que nacería, sin embargo, como hijo dado, como ese hijo del Altísimo, traería paz. Manuel, Juan 14:27, por favor. Juan 14:27, y no sé si sigues teniendo Isaías 9:7. Venga, y ahora Chema nos va a leer cuando lea Manuel. Y vamos por ahí, Jesús. Isaías 2:4, por favor. El gobierno del Mesías procurará y perpetuará la paz entre las naciones. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este niño sufriría afrentas contra su ministerio, pero él nos daría la paz. Mi paz os doy. ¿Qué dice Isaías 9:7? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vemos aquí como la paz no tendrá límite. Isaías 2:4. Juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en reinas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, y se adiestrará más para la guerra. No alzará espada nación contra nación. Esa paz perpetua que proporcionará este príncipe de paz. El Nuevo Testamento habla claramente acerca del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. No es una especie de fábula, no es un cuento que los seguidores del Señor Jesucristo en el primer siglo se inventaron. Claramente se habla de ese nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Todo aquel creyente que de verdad se entienda como tal debe creer en esta verdad, ¿verdad? En este nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Vamos al siguiente punto. Y yo os hago una pregunta. ¿Cuál sería la forma adecuada o cómo reaccionaríamos nosotros ante esta situación? Ante esa venida de aquel que estaba profetizado. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestro estado? Pongámonos ahí en el pueblo de Israel, que hay una profecía que ellos venían escuchando de padres a hijos. Recordar ahí esos textos también, ¿verdad? En Éxodo, lo dirás en los caminos, lo escribirás en las puertas, lo tendrás en tu frente. Y me hace gracia cuando veo a esos judíos ortodoxos, ¿verdad? Con sus filacterías aquí, en la frente. Yo que he estado en Israel, en todas las puertas tienen su con el rollito dentro. Ellos venían oyéndolo durante miles de años, ¿verdad? Lo tenían muy interiorizado. ¿Cuál sería, si nosotros fuéramos así, la reacción ante la llegada de ese Mesías prometido? ¿Hay oído por ahí? Alegría, ¿no? ¿Qué más? O alegría he oído, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Gozo, vale. ¿Cuál más? Curiosidad. No hubiera despreciado igual como ellos. Que lo hubiera despreciado igual como ellos. O sea, ellos no lo viéndolo en ese mundo, no lo hubiera aceptado. Cierto escepticismo. Escepticismo, como diciendo, ¿será o no será, no? Duda he oído por ahí también. ¿Qué más? Esperanza. Más. Sería un poco como, yo creo que nosotros como humanos seríamos un poco como, a ver qué pasa aquí, ¿no? ¿Será, no será? Duda. Vamos a ver cómo reaccionaron las personas que estuvieron en ese tiempo, en esos tiempos del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Un acontecimiento como este tan importante despertaría probablemente un interés mundial, ¿no? Estaría en prensa todo el día. Sin embargo, en ese momento el Señor Jesucristo, únicamente 4 personas fueron conscientes o eran conocedoras, ¿verdad?, del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran esas personas? María, José,
Zacarías. Zacarías, ¿quién era Zacarías? Bien, y Elizabeth, ¿verdad? Y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. ¿Cómo reaccionó María? ¿Cómo reaccionó María? Sorprendida. Ujú. Asustada. No se lo esperaba. No se lo esperaba. Eso sería una reacción totalmente humana. Nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. María, ¿cómo era? ¿Era joven? ¿Era mayor? ¿Era una persona veterana? Era joven. En ese momento las mujeres se casaban muy jóvenes, con lo cual sabemos que era joven. ¿Y qué características tenía María? Temerosa de Dios, ¿verdad? Lo vemos ahí también en esos primeros puntos. Era una persona que podemos decir que era conocedora de esas profecías, que era conocedora de los escritos que había en ese momento. Sí, ¿por qué lo sabemos? Bueno, por la oración que ella hace, Eso es. Si nos vamos a ese llamado Magnificat, esa palabra latina, que estamos en el capítulo 1 de Lucas, versículos 46 hasta el versículo 55, vemos aquí cómo podemos entender que María era una conocedora de esas profecías, porque nombra muchos textos del Antiguo Testamento de lo que se conoce como la ley, los salmos y los profetas, ¿verdad? Era una persona devota, era una persona que recibió como esto, con alegría, con alabanza, ¿verdad? La reacción de María cuando lo recibió fue una reacción de alabanza. Alguien que me lea, bueno, nos hemos quedado por aquí. Ana, por favor, que era la siguiente. Lucas 1, versículo 46. Amén. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Ahí estamos.